Las líneas maestras de la Unión Europea para negociar el Brexit, presentadas el viernes, Donald Tusk, contenían una frase que ha suscitado un gran revuelo en el Reino Unido. Después de que Reino Unido deje la Unión, ningún acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido será aplicado al territorio de Gibraltar sin el acuerdo entre el Reino de España y el Reino Unido. Un gran gol de la diplomacia española a la británica que sorprendió fuera de juego al número 10 y a los ministros Boris Johnson y David Davis, jefe negociador de la Unión Europea. La cláusula da derecho de veto a España sobre cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar y ha enfurecido a la derecha del Partido Conservador, que considera el peñón como un símbolo patriótico. Michael Howard, de 75 años, que lideró el Partido Conservador en los 2 años anteriores a la llegada de Cameron, ha subido este domingo el tono del debate con una extemporánea amenaza de guerra para defender Gibraltar, calificada de ridícula por la oposición. El terrorismo ha vuelto a golpear a Rusia, esta vez en San Petersburgo, donde la policía buscaba a 2 sospechosos, supuestos ejecutores de la explosión este lunes que causó 11 muertos en un tren que circulaba entre 2 concurridas estaciones, y también de la colocación de una bomba disimulada como un extintor de incendios en una estación de metro, según informó la agencia Interfax, citando fuentes de los órganos de orden público. La versión de terrorismo fue por fin declarada oficial por el Comité de Investigación, que sin embargo asegura investigar también otras posibilidades. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues bien, sobre los presupuestos que dejábamos emplazados antes de estos minutos de pausa. Pues que siga habiendo recortes, al menos en unas partidas. Me supongo que la del Ministerio de Defensa subirá, porque como nos quiere declarar la guerra a Inglaterra, pues justificarán la gran subida en el Ministerio de Defensa en ese tipo de historias. Pero a mí lo que me fastidia un poco es que la partida de cultura este año baja en los presupuestos del Estado. Y eso me parece una cosa terrible. Pero eso es porque vamos sobrados, Antonio. No, eso es que... De cultura, digo, no de presupuestos. Eso es porque no tenemos conciencia de lo que es la cultura. Cierto, estaba siendo sarcástica, como algo obviamente importante para cualquier sociedad que quiera progresar. Son presupuestos continuistas, no son presupuestos que levanten ningún tipo de algo nuevo, algo distinto a la progresión de este país, tanto dentro de la industria, de la enseñanza, de la sanidad, como de todos y cada uno de los derechos que tenemos. La ley de dependencia, por ejemplo, se ha bajado el presupuesto, en el tema sanitario, en el tema de becas. En realidad no hay algo nuevo, algo distinto. Es decir, lo que más te fastidia es que se haga una economía de cerebro plano, es decir, como consecuencia, pues eso, del agotamiento, de la dejadez por parte del gobierno del Partido Popular, fundamentalmente porque no es capaz de generar, ni tan siquiera llevar a cabo un estudio pormenorizado de la propia realidad social que hoy está pasando España, y no es un problema ya de Europa, puesto que somos un país o una región dentro de Europa, sino como consecuencia de la propia realidad que estamos sufriendo por esta crisis económica. Ya estamos con tus interpretaciones conceptuales. Somos un país dentro de Europa, no una región. Bueno, yo soy europeísta, soy una región de Europa. Pero vamos, creo que no... A mí me parece, estaba analizando los datos, me parece que es un presupuesto de crisis. Es decir, anuncia este presupuesto que todavía no hemos superado la crisis. Otra cosa distinta es que haya que vender que la hemos superado, porque es una cuestión también de generar ánimo entre los ciudadanos. Lo contrario, mantener una situación de tensión permanente, de que estamos permanentemente en crisis, lo que genera es una especie de depresión colectiva, ¿no? Pero cuando uno va y empieza a leer los números y empieza a ver lo que está pasando, pues los análisis son más fríos y los números son mucho más elocuentes. Tenemos que reducir el déficit público. Europa esta vez ya nos ha dicho que esto va en serio, que ya no se puede estar, este año voy a por el 3, pero luego llego al 5, este año voy a por el 4, pero luego llego al 6, porque dentro del sistema planteado por la Unión Europea, discutible, ojo, discutible, lo que se han puesto como objetivo es en un horizonte de 3 años acabar con los déficits públicos de todos los países de la Unión Europea. Según su teoría, eso generará desarrollo y crecimiento, digo, según su teoría. Entonces, estos son unos presupuestos que esta vez han cargado el ahorro, la amortización del déficit a las comunidades autónomas.
Es decir, el año pasado fue a las corporaciones locales y parte del Estado. Y esta vez es a las comunidades autónomas en pleno. Luego habrá protestas porque luego todas las comunidades siempre protestan cuando no se les da dinero. Y las comunidades autónomas son como los pequeños dragones que nunca se sacian, siempre necesitan más dinero, ¿no? No, es que estaba leyendo por aquí que nadie está conforme con el presupuesto. Bueno, porque no hemos dicho la verdad. Son presupuestos de crisis y la crisis nos está afectando todavía. Por mucho que veamos datos aparentes de que la crisis la estamos superando, no es cierto del todo. Por eso antes, al principio, cuando hablábamos de los datos del desempleo, yo decía, es que tenemos un problema de fondo que es el sistema productivo español. Que no se cambia. Estoy de acuerdo, Jesús, contigo 100%, no se cambia el sistema productivo, por lo tanto es imposible que en este año y en venideros cambien mucho los presupuestos. Son presupuestos de crisis, España sigue estando todavía sumida en un problema gravísimo que es el paro, el enorme paro, pero hecho de menos también... Y la producción. Exacto, no hemos cambiado el sistema productivo, por lo tanto, el sol nos va a durar lo que nos dure, lo que tarden en ir los turistas a otro sitio. Pero lo que ha dicho Antonio me parece muy importante y muy relevante, que es el tema educativo. Es decir, bajar los presupuestos de educación da un poco idea del tipo de gobernantes que tenemos en este país, sinceramente. José María. Bueno, yo, si me permitís subir un poco el escalón, no es un presupuesto de crisis, esto es un presupuesto de un fracaso de un Estado que se ha creado desde hace 20 años, que se ha sobredimensionado y que ahora te encuentras con que buenas partes de las partidas presupuestarias van directamente a gastos, solamente a sostener lo que se tiene. Por ejemplo, en defensa, el 70% del presupuesto de defensa, el 70% va para personal. Claro, es que ¿cómo puede progresar un ejército? Que un ejército tiene que estar modernizándose constantemente si el 70% de todo su presupuesto simplemente es a pagar salarios. Pero ocurre en defensa como ocurre en el resto de los ministerios. Y sin embargo, en obras públicas estamos hablando de un 30% menos, que la obra pública podría ser un sistema de empezar a poner en marcha la economía nacional, un 30% menos que en el año 2007. Mucha concisión, os ruego, porque vamos muy mal de tiempo. Ya no digo nada más. Con la misma, son los presupuestos que tienen que ser ni más ni menos, porque estamos en un periodo en el que estamos. España está creciendo por encima del nivel de Europa, al 3,5%. Alemania crece menos todavía que España. Francia, ya ni te quiero contar. Y los presupuestos son para seguir intentando crecer y salir de la crisis. Lo que vamos a hacer es empezar a tener un gasto público en el que, bueno, pues lo que ha pedido siempre aquí, el gasto público. Nos quejamos siempre lo mismo. Tenemos que empezar a rebajar las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones, el gasto público en sí, ¿no? Que empiecen a tocarlo, que se atrevan a tocarlo ya. Y está bien, yo estoy de acuerdo con nuestros presupuestos. Yo estoy de acuerdo con que no haya más gasto público en infraestructuras. Puedo estar de acuerdo. ¿Puedo estar de acuerdo? Sí o no. Opinión personal mía, no estoy muy de acuerdo porque yo soy los que pago impuestos y quiero que mis impuestos se conviertan en buenas carreteras, buen alumbrado, buena educación, etcétera, etcétera. Pero tengo que asumir el hecho de que tengo que ser solidario con la gente que lo pasa mal y por lo tanto tengo que gastar más presupuesto en desempleo, sanidad, en fin. Pero lógicamente son presupuestos realistas para los años que estamos. Sobre el Brexit y Gibraltar, cambiamos de tema. La Unión Europea ha reforzado a nuestro país dotándole del poder de veto sobre Gibraltar. Y un tema importante, no va a haber negociación al respecto. Vean. La Unión Europea no abordará la situación de Gibraltar durante las negociaciones de salida del Reino Unido y condicionará cualquier pacto posterior sobre su estatus al visto bueno de España, según consta en el borrador de las líneas rojas del bloque para negociar el Brexit con Londres. El documento ha sido ya entregado a los gobiernos nacionales, cuyos líderes adoptarán el texto definitivo en su próxima cumbre extraordinaria el 29 de abril en Bruselas. Las líneas rojas de los 27 dejan claro que ningún asunto podrá ser negociado de manera bilateral entre Londres y otro Estado miembro. Además, el documento recuerda al gobierno de May que la salida del club comunitario tendrá un coste. We will also need to make sure that the UK honors all financial commitments and liabilities it has taken as a member state. El presidente del Consejo ha abierto la mano a una discusión amistosa que permita una desconexión ordenada y ha descartado un enfoque punitivo. The EU27 does not and will not pursue a punitive approach. Brexit in itself is already punitive enough. Tusk ha insistido en que la prioridad en este momento es minimizar la incertidumbre y perturbaciones causadas por la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Por ello, los 27 recalcan que los derechos de los europeos en Reino Unido, trabajadores y estudiantes, están plenamente protegidos mientras el país siga siendo Estado miembro.
y aspiran a aclarar su estatus futuro cuanto antes en un marco de garantías recíprocas, ejecutorias y no discriminatorias. ¿Cómo está viviendo esta situación concretamente la línea de la Concepción y en relación al tema de Gibraltar? Preocupación e incertidumbre. Así están viviendo los ciudadanos de la línea de la Concepción la delicada situación entre España y Reino Unido por Gibraltar tras el inicio del Brexit el pasado 29 de marzo. Pero entre el desconcierto reina una pregunta que resuena por toda la ciudad gaditana. Si bajo el amparo de Europa hemos tenido muchísimos problemas en la frontera siempre, ahora qué es lo que nos va a pasar, ¿no? Sin embargo, lejos del vínculo histórico y cultural, a nadie se le escapa la importancia del vínculo económico entre Gibraltar y la línea. A pesar de las declaraciones oficiales hechas hasta ahora, los linenses siguen pendientes de qué va a pasar en los próximos meses con el Peñón. Y es que, según aseguran, levantar una frontera entre ambos significaría la quiebra para la línea. No creo que cierren esto, pero que si cierran esto, pues la ruina para este pueblo, porque el gobierno español no se acuerda de la línea para nada. Incertidumbre total, no se sabe lo que pueda pasar a partir de ahora. Rajoy quiere cerrar o quitar esto. ¿Cómo lo va a quitar si no da puesto de trabajo? Si estamos la mayoría del país parado. Ante esta perspectiva separatista, la línea sabe en qué lado preferiría quedarse. A nosotros no nos importaría ser de otra nacionalidad con tal de que nuestros hijos coman. Por el momento, los gaditanos piden que en las negociaciones se imponga el diálogo y la sensatez para evitar que el Brexit tenga consecuencias negativas para los trabajadores transfronterizos. Si el Peñón ha sido un punto siempre conflictivo, ha llegado el momento de la negociación del Brexit, se acentúa aún más la preocupación sobre cómo se va a lidiar este tema. Compañeros, el debate ya estaba candente durante la emisión del vídeo. En este caso creo que además va a haber una cohesión de ideas. Yo creo que les ha faltado hablar de los monos, ¿no? Que son muy típicos, los monos del culo pelado de Gibraltar. Ladrones, además, pero que tienen una yo maña. creo que con esto del Brexit los ingleses y todos debieran contar la verdad, y es que les importa un pepino el Peñón, les importa la erradicación de empresas fantasmas que hay ahí y les importa el paraíso fiscal que hay montado en esa hectárea de terreno. Y sobre eso no se está entrando y de eso se están beneficiando pues las economías raras, llamémoslas así. Pues desde que acabó la guerra de sucesión, de secesión, perdón, y Felipe V dijo para siempre el Peñón para los ingleses, en el año 1713 estamos todavía arrastrando esa historia. Ha habido muchos miles de muertos en el Peñón. No sé si a finales del 18 hubo asedios del Peñón que costaron más de 5.000 personas, 5.000 españoles que murieron ahí. Es decir, lo que tú has dicho, Antonio, 800.000 empresas registradas en el Peñón, 31.000 habitantes. Sobre todo, además, es que es una colonia. Es una colonia que está dentro de Europa. Yo creo que es la única, que creo yo, es el único ejemplo. Luego te encuentras a Königsberg, que ahora se llama, no sé cómo se llama ahora mismo, la ciudad desaparecido y es rusa, ¿no? Kaliningrado, me parece que se llama ahora mismo. O sea, pero en Europa Occidental la única colonia es Gibraltar. Es un estatus muy especial, porque la propia ONU dice que eso es una colonia y eso tiene que ser descolonizado, ¿no? Claro, pretender que yo me voy de la Unión Europea, pero que Gibraltar venga a tener un estatus especial dentro de España, cuando en realidad es territorio nacional español, que usted pues no me quiere devolver, pues es como mínimo un poco paradójico, ¿no? Que se trate de solventar estas cosas de la mejor manera posible es lo suyo. Y de hecho estamos hablando de un peñón, que es nada, porque es un pedazo de tierra. Y estratégicamente ahora mismo la verdad es que probablemente no tenga una gran trascendencia, pero es una cuestión ya como español de decir, ¿por qué nos tienen que estar chuleando durante tantos siglos los británicos? Es que porque no tiene otro sentido que nada más que chulearme, no te lo doy porque no me da la gana. Bueno, pues a lo mejor es un momento de aprovechar para ponerle un poco de racionalidad a todo esto. Que son de la Gran Bretaña. Yo creo que los ingleses, como son así, conducen por la izquierda, o sea, hacen todo distinto a la Europa normal, ¿no? ¿Vale? Pues a partir de ahí, aprovechando el tema del Brexit, yo os digo una cosa, habría que cerrar la frontera. Usted ya se va de Europa, ¿no? Luego ya no es europeo, yo le cierro la frontera. Ya sé que hay consecuencias, lógicamente, la línea de Concepción tendrá sus consecuencias, sus trabajadores que hay allí, pero habrá que hacer una partida presupuestaria para soportar a esos trabajadores, pero la lucha internacional de política internacional tenemos que ganarla, porque ese Peñón, como dice José María, es territorio español, una colonia que ya no existen,
colonias y que por lo tanto, aprovechando que Europa entera nos apoya, pues el gobierno firmemente tendría que poner cierro la frontera, ¿vale? Y el que quiera entrar por allá con un pasaporte, el que quiera entrar por acá con un pasaporte. Y todas esas canalizaciones de las aguas sucias que tiene el Peñón, que van a parar a la Concepción y que nosotros los españoles depuramos, que se la metan donde les quepa. Coloquialmente hablando. Perdón, y las aguas jurisdiccionales del puerto es lo que tienen en el acuerdo, en el tratado. El resto de aguas son nuestras. Yo veo dos cosas distintas. En Estados Unidos esto sirve para distraer al personal de los temas realmente preocupantes del Brexit. Entonces aparece este tipo y dice, si tenemos que ir otra vez a la guerra, vamos a la guerra, ¿no? Con lo cual siempre hay gente dispuesta a entusiasmarse con batallas fuera de Inglaterra, siempre fuera de Inglaterra, eso sí. Pero es ruido allí. Y aquí, ¿qué ha hecho Europa? Es que no le quedaba más remedio que apoyar a España. Para decirlo gráficamente, es darle una patada en las espinillas a Inglaterra por haberse marchado. Entonces, ¿qué quiere usted? ¿Irse? Pues váyase con todas las consecuencias. Yo creo que si siguieran por esta línea, la diplomacia nunca suele ser frontal, nunca suele, como mucho da patadas en las espinillas, nunca da puñetazos en los ojos o en la boca. Si se siguiera por esta línea, evidentemente lo que habría que es ir poniendo dificultades a Inglaterra para que el Brexit sea Brexit. Una vallita. Brexit, pero no aquí, claro, lógicamente. Entonces, el primer ensayo lo han hecho aquí en España. A España le viene bien. Yo creo que no vamos a recuperar Gibraltar, o sea que eso es... por ahora, ¿no? Le viene bien porque refuerza, pero es que si no se habría un melón tremendo, claro, si se permitía que Gibraltar se fuera por otro lado, rápidamente Cataluña decía yo, y Sicilia decía yo, porque claro, y Escocia decía yo. Es que, claro, no nos estamos dando cuenta de que estamos en un territorio volcánico en Europa. Al Peñón, que el tema de Escocia es muy distinto. No, pero son... Escocia sí puede. Son fraccionamientos de tierra. Romper a Inglaterra y meterse en Europa. Claro. No, pero lo que hay aquí es que hay un esquema en Europa que está ahí gravitando, porque he hablado de Escocia, pero está Italia también, y parte de Francia. Está gravitando volver a la situación anterior a la Primera Guerra Mundial, es decir, a los estados pequeños que tuvieron guerra en un momento determinado, una primera y luego una segunda. Eso es lo que está gravitando sobre Europa. Europa no tenía más remedio que, en este caso, ejemplarizar, por decirlo de alguna forma, y mostrarse fuerte. Entonces, lo que a mí me parece que está pasando de verdad con este tema, para nosotros bien, desde el punto de vista de que no interrumpe las relaciones con la parte española. De hecho, mucha gente depende de lo que trabaja y de lo que gana y de lo que pasa y de lo que importa y de lo que esconde en Gibraltar, y a Inglaterra les ha dejado ahí, pues eso, teniendo que sacar a una especie de tipo diciendo a las armas si es necesario. Para mí, el problema de Inglaterra, en este caso del Brexit, es que nunca Inglaterra ha sido europeísta. Es decir, de hecho, el Tratado de la Unión Europea, es decir, siempre, a través del año después de 1953, acogimos a Inglaterra, pero nunca Inglaterra se ha integrado. Es decir, de hecho, ellos tienen moneda única, no está la moneda única, como tú dices, la circulación. Y creo que ahora es el momento de que Europa, esta Unión Europea de los 27, se unan y que no negocien por partidas o por apartados, sino en conjunto. Y que efectivamente, si esta gente, como está haciendo ahora mismo Inglaterra, porque así lo están poniendo manifiesto, no solamente españoles, sino franceses y tal, es decir, está rompiendo algo tan fundamental dentro de la propia comunidad como es la libre circulación de los trabajadores. No están permitiendo la libre circulación. Y en cuanto a la propia Unión, han desunido a Europa. Lo único que ocurre es que efectivamente a los 27 nos han unido más y como tal la negociación tiene que ser de una sola vez y por un solo hecho. No podemos hacerla por partidas, Gibraltar sí, Gales no, Escocia no. Usted ha dicho que se va, pues mantenemos una negociación y a partir de ahora usted devolverá la deuda que tiene usted con nosotros. Efectivamente, será capital, no capital, pero lógicamente tendrán que estar en deuda con el resto de Europa, que Europa sí que ha sido más solidario con Inglaterra que Inglaterra con el resto de los países europeos. Y Antonio, por último, brevemente, por favor. Yo casi paso, ya dije al principio pues sobre el Brexit. Me quedo contigo entonces.
Nos vamos a Rusia y a Siria. Y de eso sí que quería hablar pues algo, ¿no? Hablemos, porque ha sido una trágica semana, ya podemos hablar de oleada de atentados. En este caso en San Petersburgo, 11 muertos, 45 heridos en una explosión en el metro. Estamos viendo algunas de las imágenes escalofriantes. Por otro lado, días después conocíamos ese ataque químico que había causado una auténtica matanza en la zona rebelde de Siria. Nos quedamos en 86 como recuento de muertos por ese supuesto ataque. Antonio, cada semana, desgraciadamente, estamos hablando de un episodio similar. Está bien que, bueno, no está bien que haya muertes y que haya terrorismo, pero que se hable también de que en la zona de Rusia estén ocurriendo este tipo de historias como lo del metro de Moscú, ¿no? Que no sea algo que se coman los ingleses en Londres o los de París o los de Bruselas o los de Madrid, ¿no? O sea, que vean un poco, porque en Rusia tienen mucho que ver en este tipo de actuaciones y sobre todo, si eso lo relacionamos también con lo de Siria, el lío que está habiendo ahí con la postura de Rusia no dejando condenar lo que es todo ese ataque químico, pues también nos está poniendo un poco en la defensa que se está haciendo del terrorista al-Assad, ¿no? O sea, ¿en qué estamos o a qué jugamos todos cuando estamos haciendo más que un acuerdo, un lío, más que una solución, estamos prolongando el problema, ¿no? Pues el terrorismo es el terrorismo en todos los sitios. Es decir, no hay distinción. Puede ser en Rusia, como puede ser en Madrid, como puede ser en Francia, como puede ser en cualquier otro país. Y siendo así, sin embargo, la repercusión no es la misma. Estamos de acuerdo. Bueno, pues a lo mejor es culpa de las redes sociales que hemos sido incapaces de poderla distribuir, pero yo creo que ahora mismo el terrorismo es igual en Rusia que en cualquier otro sitio. Con respecto a Siria, pues lo mismo. Es decir, el terrorismo, venga de donde venga, es repudiable y hay que atacarlo con todas y cada una de las fuerzas que tengamos todos los países. Ahí sí que tiene que existir una unidad. Es decir, lo que no podemos hacer es utilizar el terrorismo desde un aspecto completamente para sacarle réditos, que es lo que algunos países han intentado hacer, sacar réditos del terrorismo. Y creo que el terrorismo tiene que asumir cada una de las consecuencias de esa situación de permisividad pues, que está llevando a cabo para que se sigan produciendo estos hechos tan luctuosos y tan antidemocráticos. A mí, si me permitís, lo que me preocupa mucho es Siria, más que... A ver, el terrorismo es terrorismo, sea donde sea, y en consecuencia condenable. Pero el tema dramático, pero dramático hasta más no poder, es el fracaso que supone que Siria lleve 6 años de guerra, matándose entre ellos, cuando lo que se están jugando son intereses de otros tipos, de otras naciones. Eso es lo verdaderamente dramático y ese es el fracaso de la humanidad entera, porque no somos capaces de parar una guerra que está matando a todo el mundo o que los está expulsando. Entonces, a mí me parece que es lo que nos tendría que hacer reflexionar. Y es verdad que ahí están los bloques y es verdad que ahí está Rusia, pero no podemos equiparar nada una cosa con otra. Es decir, en Siria lo que hay, desde mi punto de vista, es lo más cercano a un genocidio consentido, permitido y aplaudido por toda la humanidad. Y en Rusia lo que ha habido es un terrorismo condenable. Compañeros, perdonadme. Nos hemos quedado sin tiempo. Os prometo que tristemente retomaremos este tema y será con vosotros para que os pronunciéis al respecto, porque tenemos que emplazar a la próxima edición de esa actualidad, el repaso de toda la información que esperamos compartir con todos ustedes y con este extraordinario equipo. Gracias, Antonio, Nacho, Jesús, un placer. Gracias por ese espléndido debut, Julián, José María y César. Gracias sobre todo a ustedes por seguirnos fielmente como lo hacen cada semana. Volvemos la próxima. Hasta entonces, cuídense y sean felices.